Dice la palabra de Dios, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esa tierra. Dejémoslo hasta ahí. Estén cómodos, hermanos. Leí una historia que quiero compartirles en esta tarde. Una historia que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí les gusta la historia? Mariana me hace cara que no. Pero en la Segunda Guerra Mundial resulta que hubo un general del ejército de Estados Unidos que se llamaba Jonathan. Jonathan es un apellido en inglés que la verdad no quiero pronunciar porque no sé pronunciar. Difícil. Jonathan Wainwright, algo así. Fue el único general estadounidense que fue capturado en esa guerra. Fue capturado. Y él había sido dejado a cargo de la guerra en Filipinas. Él lo habían dejado en Filipinas. Y su superior le dio la instrucción, y más bien la orden de no rendirse. Que pasara lo que pasara, no se debía rendir. Por ninguna circunstancia, en cualquier circunstancia que estuviera, no se podía rendir. Y el general Jonathan se esforzó todo lo que pudo, hizo todo lo que pudo para cumplir la promesa que le había hecho a su superior. Sin embargo, la guerra es guerra y la guerra fue cruel con él, la guerra fue cruel con su pelotón y simplemente su pelotón, su ejército fueron golpeados, su ejército fueron hechos trizas y este general se vio obligado a rendirse, finalmente se vio obligado a rendirse, no tuvo más que hacer o eligió rendirse ante los japoneses. Y su ejército, el pelotón que lo acompañaba, el grupo que lo acompañaba, y él fueron llevados como prisioneros de guerra. Terminaron siendo capturados y acabaron en un campo de prisioneros por allá en Mongolia. Y son los únicos generales, o es el único general que fue capturado en la Segunda Guerra Mundial, y se convirtieron en prisioneros del ejército japonés. Se convirtieron en prisioneros del ejército japonés. Y durante todo ese tiempo que estuvieron en cautiverio, les colocaban trabajos forzosos, eran prisioneros, les ponían tareas forzosas, pero a él sobre todo le pesaba la culpa, le pesaba el no haberle podido cumplir la promesa a su superior, le pesaba en su corazón el haber fracasado, el haberse rendido, y él le pesaba eso en su corazón, hasta el punto de que, más allá también que su salud también se iba deteriorando y finalmente terminó andando con un bastón. Este general terminó andando con un bastón y vivía con una sensación de haber fracasado. Él sentía que había fracasado totalmente por haberse rendido. Y hay que a su debido tiempo, en un momento ya la guerra, finalmente Estados Unidos logró la guerra, el ejército de este soldado ganaron la guerra sobre los japoneses y expulsaron a todos los japoneses de las islas y finalmente el ejército japonés se rindió. Los que tenían prisioneros a este soldado se rindieron. Y cuando eso ocurrió, los prisioneros, todos los que estaban, los que eran prisioneros de guerra, a todos los liberaron, Sin embargo, como este general Jonathan no estaba en Filipinas, no estaba en ninguna de esas islas que habían liberado a todo el mundo, sino que él estaba en Mongolia, allá no llegó la noticia de que se había terminado la guerra. O más bien, sí llegó, pero no le llegó a oídos de él. Todos los prisioneros fueron liberados, pero no le llegó la noticia a este general, nunca le llegó la noticia. Entonces, a pesar de que se había terminado la guerra, a pesar de que ya todos los prisioneros habían sido libres, este general siguió viviendo como un prisionero de guerra. Siguió viviendo, todos fueron libres, pero él siguió siendo prisionero. Y entonces, al leer esa historia, me imagino que este hombre siguió viviendo como un prisionero, todo por el hecho de que no sabía de que habían ganado la guerra, todo por el hecho de que no sabía de que ya era libre. Y el hecho de no saberlo hacía que viviera como un prisionero. El hecho de no tener el conocimiento
hacía que siguiera viviendo en cadenas. Y el enemigo, el que lo tenía prisionero, tenía un poder sobre él, tenía poder sobre él, porque lo único que tenía que hacer era mantenerlo prisionero, lo único que tenía que hacer era hacerlo creer una mentira, hacerlo creer que la guerra seguía adelante, que no se había terminado la guerra, hacerlo creer de que él había perdido, hacerlo creer de que él había fracasado, y simplemente tenía que hacerlo creer una mentira. Y por creerlo, y por creer en esa mentira, era prisionero. Pero ya todo el mundo era libre. Pero por creer una mentira, él era prisionero. Así que, vea que el primer capítulo que leímos ahí del libro de Éxodo, es similar a esta historia. Es muy similar a esta historia. Porque en Génesis, en el libro de Génesis, termina contándonos la historia del pueblo de Israel y que la familia de José, la familia de Israel, se van y se ubican, se van a vivir a Egipto. Por diferentes condiciones se van a vivir a Egipto. Y ahora estando en Egipto, esta familia prospera, se vuelven grandes en número, han llegado a ese lugar, en primer lugar, por necesidad de sustento, pero también han crecido ya en número, ya son numerosos. Y lo que empieza a contar en el primer libro de Éxodo es que como ya no conocían a José, ya se había levantado un gobernador que no conocía a José, lo que hicieron fue esclavizar al pueblo de Israel, esclavizar a la familia de Israel, y los cogieron como prisioneros. Y lo que empieza a contar el primer capítulo de Éxodo es cómo pasaron de la libertad, cómo pasaron de ser un gran número y pasaron rápidamente a ser un grupo de esclavos. Eran libres, tenían prosperidad, les iba bien en todo, pero el libro de Éxodo nos cuenta cómo pasaron rápidamente a ser unos esclavos. En el versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo nos dice que José murió y todos sus hermanos, toda esa generación murieron. Y así comienza el cautiverio. Así comenzaron a ser prisioneros. Y van a ser prisioneros no durante un año, no durante 10 años, no durante 20 años, sino que esa familia va a terminar siendo prisioneros durante 430 años. 430 años siendo esclavos en ese lugar. Entonces dice la palabra del Señor que los hijos de Israel fueron fértiles, crecieron abundantemente, se multiplicaron, se volvieron poderosos, son ricos, son fuertes ahora y están llenando la tierra, están apoderándose de Egipto, y estas personas bendecidas, no solo con riqueza, sino que son fuertes ahora, porque ahora tienen influencia en Egipto. Ahora que son fuertes, tienen influencia en las decisiones de Egipto. Son fuertes. Y entonces el rey dice la palabra del Señor que el rey piensa en su mente y dice: este pueblo de los hijos de Israel ahora son más poderosos que nosotros. Ahora han crecido, ahora son grandes, ahora son muchos. Ahora no son una familia que vino a trabajar nada más, sino que ahora se han enrobustecido, son grandes, son numerosos, y de hecho llega a la conclusión, dice, son más poderosos que nosotros, son más fuertes que nosotros, son más grandes que nosotros. Y hermano, vea que Egipto es tipo del mundo, o sea, representa el mundo, y el faraón representa a Satanás. Y Satanás miró al pueblo de Dios y dice, son más fuertes que yo, son más fuertes que nosotros, estas personas son poderosas, estas personas son grandes, estas personas, si saben quiénes son poderosas. Y vea que lo que quiero concluir en esta mañana, no porque ya va terminando, sino apenas estamos empezando, lo que quiero, al punto que quiero llegar, es que nosotros necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos ser conscientes de qué tenemos en nuestras manos, de quién es el que nos ha llamado a este lugar, quién es el que nos ha llamado a servirle, a rendirle culto, porque el enemigo sabe que somos poderosos, el enemigo sabe que somos fuertes, el enemigo sabe que tenemos un llamado grande en nuestras vidas, pero nosotros lo sabemos. Esa es la pregunta: ¿será que nosotros sabemos quién nos ha llamado? ¿Sabemos lo que representa ser un hijo de Dios? Porque, hermano, si no entendemos quiénes somos, si no reconocemos quiénes somos, si no nos damos cuenta de quiénes somos, el enemigo nos va a hacer creer una mentira, como le pasó al general que les conté. Él no sabía que era libre, pero por no saberlo, era esclavo. Por no saberlo, era un prisionero. Y nosotros necesitamos entender quiénes somos, qué significa ser un hijo de Dios, cuáles son las garantías que tenemos por ser hijos de Dios. Porque, hermano, vea, las personas más poderosas del mundo estamos sentadas en este lugar. Somos hijos del Rey de Reyes. ¿Y sabe a qué le tiene miedo el faraón? El faraón no le tiene miedo a que la gente venga junto. El faraón no le tenga miedo a que usted sepa las canciones. El faraón tiene miedo
a que usted se dé cuenta de que es más poderoso que Él, a que usted es más poderoso que cualquier situación, que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, hermano, que usted es poderoso, que usted es un hijo de Dios. Y el enemigo tiene miedo que usted entienda y que reconozca su identidad, que reconozca quién es usted. Vea lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Eso somos nosotros, lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, somos hijos de Dios, somos hijos del Todopoderoso, somos hijos del Rey de Reyes. Hermano, lo que tiene esta iglesia, hermano, lo que tenemos cada uno de nosotros es más grande que cualquier poder allá afuera. Puede que haya enfermedad, puede que vengan dificultades, puede que vengan situaciones a nuestra vida, hermano, pero esta guerra ya está ganada. Cualquier situación usted tiene el poder, hermano, que Dios le ha dado para vencer cualquier dificultad. Y eso me lleva al punto de decirle a alguien, hermano, que usted no debe estar intimidado por una enfermedad, no debe estar intimidado por una situación en su hogar. ¿Por qué nos deberíamos dejar abrumar de pronto por la soledad? ¿Por qué nos deberíamos llenar de angustia, de ansiedad cuando pasan algunos problemas en nuestra vida? Tenemos el poder, hermano, contra cualquier fuerza del enemigo, hermano. Somos hijos de Dios. Hermano, sin embargo, cuando no nos damos cuenta de quiénes somos, cuando no reconocemos quiénes somos, vamos camino a la esclavitud. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, el enemigo lo único que tiene que hacer es hacernos creer una mentira y nos va a tener ahí de esclavos. Vea lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 10, el capítulo que leímos ahí. Vea lo que dice el faraón. Éxodo 1:10 dice, vea lo que dice el faraón, dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se pero vea lo que dice: seamos sabios para con el enemigo. Dice: vamos a ser audaces, vamos a ser inteligentes con ese cristiano, vamos a ser inteligentes con esa iglesia, vamos a ser inteligentes con ese joven, vamos a ser sabios, no nos vamos a dar pillar. Él dice: vamos a ser astutos. Él no dijo: vamos a atacarlos de frente. Él no dijo: vamos a conseguir bombas, vamos a conseguir armas, vamos a reunir un ejército. No pidió armamento, no hizo nada de esas estrategias. Él dijo: vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes. Porque el enemigo no es brutico, él sabe por dónde atacar y cómo atacar. Y él dice: seamos sabios con ellos, vamos a engañarlos, seamos astutos, porque no son débiles. Ese cristiano no es débil, ese adolescente, ese joven no es débil, ese creyente no es débil. Pero él dice: vamos a ser sabios, vamos a ser, de pronto no somos más poderosos, pero vamos a ser más inteligentes. Porque vea que lo que hace el enemigo, el primer paso que hace el enemigo para mantener un cristiano engañado, es engañarlo precisamente. Para mantenerlo en una mentira es engañarlo, el engaño. Y el engaño es algo peligroso. La palabra de Dios dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie, no dejen que alguien venga a decirles algo que ustedes no son. No dejen que el mundo les diga algo que ustedes no son. Que les diga o que les haga creer una mentira de lo que son ustedes. El engaño, hermano, intenta hacer vivir al cristiano con miedo constante. Intenta engañar a la persona y decirle: usted no puede. Usted va a seguir fracasando, usted no puede seguir intentándolo, usted no sirve para ser cristiano, usted no sabe de Biblia, usted no sabe de eso, usted no sirve para eso, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios, vea, usted no sabe hacer nada. Y ese es el engaño del enemigo, porque él no va a decirle de frente a usted, pero él intenta, él dice: vamos a ser sabios, vamos a ser astutos, vamos a hacerle creer una mentira. Vea que José, que es hijo de Israel, él, en algún momento, usted conoce la historia, él fue gobernador de Egipto. Él llegó a la posición de ser gobernador de Egipto. Y él, cuando era gobernador de Egipto, cuando tenía esa posición, usted se imagina que viniera un egipcio a darle órdenes a él, un egipcio común que viniera a darle órdenes a él seguramente le iba a sacar de una patada, porque él sabía quién era, él sabía dónde lo había puesto Dios. Y él seguramente hubiera dicho: usted no sabe quién soy yo, porque él tenía poder sobre los egipcios. Pero si José hubiera estado engañado y viniera un egipcio a darle una orden, él hubiera dicho: sí, señor, sí, porque él, si estuviera engañado, tendría mentalidad de esclavo. Pero, hermano, el diablo es un mentiroso, el enemigo es un mentiroso que intenta a veces decirle a los cristianos que son esclavos, que no pueden intentarlo más, que no pueden seguir adelante, hermano, pero somos hijos de Dios, hermano, somos hijos de Dios. Él es un mentiroso que intenta engañar, hacernos creer algo que no somos, hermano. Y vea que los israelitas, dice la palabra de Dios, que son ricos, son poderosos,
son grandes en número, son grandes, pero fueron engañados. Fueron engañados. Y alguien hoy de verdad, hermano, necesita conocer la verdad, necesita saber quién es usted. Usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios, hermano. Usted es hijo del Rey de Reyes, hermano. Usted tiene la posición más privilegiada del mundo, hermano. Usted no tiene que seguir lidiando con dificultades en su vida. Usted no tiene que seguir lidiando con tentaciones en su vida, hermano. Usted no tiene que resignarse a vivir en un matrimonio lleno de amargura, a vivir en una situación que le quita la paz constantemente. Usted no tiene que resignarse a vivir una vida llena de tristeza, hermano. Hermano, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermano. Y cada uno de nosotros, hermano, necesitamos conocer quiénes somos, hermano. Porque mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. El enemigo dice, seamos sabios. Él dice, vamos a actuar con sabiduría. No va a haber espada. No levantemos espada contra los hijos de Dios. No hagamos ruido contra los hijos de Dios. No levantemos mucho ruido contra los hijos de Dios. Pero Él tiene una estrategia. Él es estratégico. Y Él es bueno siendo estratégico. Vamos a tratar con su vida. Vamos a tratar con su familia. Vamos a tratar con sus sueños, con sus metas. Tengo que tener cuidado, dice el enemigo, de que no me descubran. Tenemos que manipular. Y entonces Él empieza a mentir. Él empieza a colocar pensamientos en nuestra mente. Él empieza a intentar engañar nuestra mente. Y Él empieza a colocar pensamientos como, ¿por qué tiene que levantar las manos cuando ora? ¿Por qué levantar las manos cuando cantamos? Él empieza a engañar y a colocar pensamientos. ¿Por qué levantar la voz cuando cantan? ¿Qué necesidad tengo de levantar la voz? ¿Qué necesidad de cerrar mis ojos? ¿Qué necesidad de llorar? ¿Es necesario pasar tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué necesita usted pasar tanto tiempo en la iglesia? Él intenta engañar. Acuérdense que Él dijo, vamos a ser sabios, vamos a ser astutos. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta iglesia? Todo el tiempo en la iglesia. Todo el tiempo en la iglesia. ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta lectura de la palabra? Y Él intenta y coloca pensamientos y empieza a decir, ese pastor sí exagera, ese pastor solo quiere sacar dinero, eso de bautizarme en el nombre de Jesús, eso ¿para qué? ¿Qué necesidad de todo eso? ¿Qué necesidad? Yo estoy bien así, no necesito nada de eso. Pero el enemigo está siendo astuto, el enemigo está siendo sabio y el faraón empezó a engañar. Vea que antes que existieran antes de que los pusieran cadenas a los israelitas, antes que los amarraran a los israelitas, ya los estaba esclavizando psicológicamente, ya los estaba esclavizando en su mente. Antes de que los golpearan con látigos, porque después empezaron a ser golpeados con látigos, pero antes de los látigos les mintió. Antes de los látigos les tenía atrapada la mente. Y el versículo 11 dice, porque dice la palabra del Señor, dice, entonces, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y así de esa manera, hermano, pasaron de ser engañados a ser dominados. Eran libres, tenían libertad, eran ricos, poderosos, pero con ocupaciones terminaron siendo dominados. Con más trabajo terminaron siendo dominados. Estaban en un lugar donde eran fuertes y poderosos, eran cabeza en Egipto, eran mayores en Egipto, y pasaron de ese lugar a ser siervos de los egipcios, a ser esclavos de los egipcios. Y ellos finalmente se acomodaron a eso. Finalmente no hubo nadie que dijera, oye, nosotros somos el pueblo de Dios, oye, nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. No hubo nadie que se levantara y se rebelara contra eso. Estaban cómodos en esa posición. Solo vean que estaban tan cómodos que ellos pensaban, ¿para qué nos ponemos a pelear? Solo tenemos que sobrevivir acá. Resignémonos de acá y sigamos la corriente a esta gente. Resignémonos de acá y solo sigamos trabajando, solo sigamos en nuestras ocupaciones y vamos a sobrevivir. Hermanos, pero hermanos, esa es una mentalidad peligrosa. Eso es una mentalidad peligrosa, porque Dios nos ha creado para grandes cosas, hermanos. Dios nos ha creado para vencer, Dios nos ha creado para conformarnos y estar cómodos. Esa mentalidad, hermano, de sobrevivir espiritualmente, de sobrevivir con una oración de vez en cuando, sobrevivir con esa mentalidad de que voy de vez en cuando a culto, leo la Biblia de vez en cuando, sobrevivo espiritualmente, de vez en cuando me pego un bocado espiritual. Esa mentalidad es peligrosa, esa comodidad es engañosa, hermano. Si usted solo piensa en seguir adelante,
y nunca piensa en ser un instrumento útil en las manos de Dios, si usted solo piensa en participar de vez en cuando, en no involucrarse en las cosas de Dios, hermano, y no piensa más bien en yo quiero servirle al Señor, yo quiero honrar a mi Señor, yo quiero dedicarle mi tiempo al Señor. Si usted solo piensa en cumplir con algunos cultos al mes, con de vez en cuando voy a participar, de vez en cuando voy a aportar, de vez en cuando, es una mentalidad peligrosa. Eso se llama sobrevivir espiritualmente. Y esa mentalidad fue la que llevó al pueblo de Israel de ser los más poderosos, de tener promesas de Dios, a ser un pueblo esclavo, a ser un pueblo que le servía a Egipto. Si usted solo piensa en repetir las canciones que se cantan, si usted solo piensa en repetir lo que se canta y no intenta desde su corazón que le salga una alabanza al Señor, una adoración al Señor, unas palabras de agradecimiento al Señor, hermano, hay muchas posibilidades de que termine en la esclavitud. Hay muchas posibilidades de que termine siendo un esclavo del mundo. Si usted no tiene una mentalidad de que es un hijo de Dios, si usted no se da cuenta de que usted es un hijo del Rey de Reyes, hermano, pero esa mentalidad, hermano, nos distrae de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos distrae de lo que Dios quiere hacer en nuestra familia, nos distrae de las promesas que Dios tiene para nosotros, hermano, porque así es como el enemigo termina dominando a un creyente, así es como el enemigo termina teniendo poder sobre un creyente, porque lo engaña, le miente, lo manipula, le domina la mente primero y después termina siendo esclavo del látigo. Y, hermano, vea que yo le invito a que tenga esa mentalidad, que usted sienta, yo no quiero simplemente sobrevivir, yo no quiero simplemente conformarme, hermano, yo no quiero simplemente, hermano, Dios nos puso aquí no para que sobrevivamos, Dios nos puso aquí para prosperar, para avanzar, para crecer, para que le sirvamos, para que el Señor siga haciendo su obra en nuestra vida, para que el Señor siga obrando en nuestra familia, hermano. Dios nos llamó de la oscuridad, no para conformarnos, no para cruzarnos de brazos mientras estamos en este lugar, hermano. El Señor murió en la cruz del Calvario para hacer una obra especial en nosotros, hermano. Y dice la palabra del Señor que esa obra no termina cuando nos bautizamos, no termina cuando somos llenos del Espíritu Santo. Esa obra va hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor vuelva por su iglesia, hermano. Él nos dio vida, hermano. Y por eso, hermano, necesitamos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Usted necesita saber para qué lo llamó Dios. ¿A qué lo está llamando Dios, hermano? Ya que es triste ver que el pueblo de Israel nunca se pudo liberar de esa mentalidad. Nunca se pudo liberar de esa mentalidad. Siempre, aunque después de 430 años, el Señor los liberó de la esclavitud. Después de 430 años, el Señor les dio la libertad. Y a pesar de que ahora eran nuevamente libres, seguían con esa mentalidad. Seguían con esa mentalidad de conformismo, con esa mentalidad de engañada. Siempre ellos se preguntaban, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Siempre esa mentalidad chiquita, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a salir de la situación? ¿Cómo voy a salir de esa dificultad? ¿Pero qué voy a hacer en este problema? Esa era su mentalidad todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque cada vez que les faltó comida, le hacían un sindicato a Moisés. Cada vez que les faltó agua, problemas para Moisés, que era su líder. Cada vez que le faltaba algo, empezaban a quejarse, nos vamos a morir, no tenemos comida, vamos a morir en el desierto. Estábamos mejor, como leímos al comenzar el número, estábamos mejor en Egipto, nos hubiéramos devuelto para Egipto, estábamos mejor allá cuando éramos esclavos. Bueno, pero vea, y siempre se quejaban de esa manera. ¿Y por qué se querían volver a Egipto? Porque allá, a pesar de que eran esclavos, según su mente, allá sobrevivían. A pesar de que ya les daban látigo, a pesar de que ya les ponían cadenas, allá sobrevivían. Y nunca se pudieron liberar de esa mentalidad, hermano. No entendían quiénes eran, no sabían a dónde los llevaba el Señor. No entendían quién los había llamado y quién los había rescatado de esa vida. Eran el pueblo de Dios, eran el pueblo no de cualquier Dios, del Dios que abrió las aguas para que pasaran en seco. Eran hijos del Dios que había matado a los primogénitos de Egipto. Eran hijos del Dios, hermano, de ese Dios que los rescató con señales milagrosas. Y ese Dios es nuestro mismo Dios, hermano. Ese Dios es el mismo que nos puede ayudar, hermano. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué enfrascarnos cuando tenemos una situación? ¿Por qué sentirnos abrumados cuando viene la enfermedad? ¿Por qué sentir ansiedad cuando de pronto llega la dificultad, hermano? Si somos hijos de Dios, hermano,
Cuando Dios, hermano, cuando Dios está ahí con su brazo poderoso para orar en nuestra vida, hermano, para sanarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, hermano. Y seguramente sí vamos a tener que pasar por dificultades, hermano. Pero Dios es poderoso, hermano. Dios nos va a dar la victoria, hermano. Esa mentalidad de conformismo, hermano, es un engaño, es un engaño, es un engaño, esa esclavitud, ese pensamiento de no necesito tanto compromiso, ese pensamiento de no necesito tanta iglesia, no necesito tanto culto, no necesito tanta oración, hermano, es un engaño, y esa es la forma en que el enemigo engaña al creyente. Engaña al creyente para que no busque de Dios. Es esclavitud, hermano, es esclavitud. Y cuando simplemente se conforman, cuando simplemente un creyente se conforma y es feliz mezclando un poquito aquí, un poquito allá, un ratico en la iglesia, un ratico acá, un ratico de las cosas de Dios, cuando una persona se acostumbra a esa vida, hermano, empieza a decir, me gusta lo que se predica allá, pero bien, yo estoy bien así. Me gusta lo que cantan allá, me gusta cómo cantan allá, pero yo estoy bien así. Hermano, es peligrosa esa mentalidad, hermano. Por eso yo le invito, hermano, a que reconozca quién es usted. ¿Quién es usted, hermano? Dios nos ha traído una palabra no simplemente para que salgamos de Egipto, no simplemente para sacarnos del mundo, no simplemente para que nos bauticemos y ya estamos ya hechos. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad para que entendamos de una vez por todas que Dios es quien nos ha llamado, que Dios nos ha llamado a la luz admirable, aleluya, que Dios nos ha llamado a un plan de salvación, hermano, que Dios nos ha llamado con un propósito especial, que Dios quiere seguir obrando en nuestra vida, Dios quiere seguir obrando en nuestra familia, hermano. Vea que este general que les hablé al comenzar, este hombre vivió toda su vida engañado, envejeció engañado por no saber que era libre. Terminó su salud, se terminó su estatus, se terminó toda su vida allá en esclavitud por el simple hecho de no reconocer quién es él. Algunos dicen, bueno, yo estoy luchando por ganar, estoy luchando por seguir, estoy luchando por permanecer, estoy luchando por guardarme para Dios, hermano, pero no estamos luchando para mantenernos en pie. Dios ya nos hizo libres. Vea lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, no podemos dejar que el enemigo nos engañe. No podemos dejar que el enemigo nos manipule la mente. Hermano, somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio, tenemos lo más grande en nuestra vida. Tenemos a un Dios soberano que nos puede ayudar en cualquier dificultad. Yo le invito a estar en pie en esta tarde y vamos a orar al Señor. Alguien esta tarde debe empezar a decirle al Señor o de empezar a reconocer, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, Dios no me creó para estar conforme, Dios no me creó para una mentalidad pequeña, Dios no me creó para estar atado al enemigo, Dios no me creó para vivir en esclavitud, Dios me creó con un propósito, aleluya. Dios no me creó para que yo iba pensando, es que no puedo, es que no tengo para el pasaje, es que no tengo para esto, es que no puedo llegar, es que no puedo asistir, es que esto, es que aquello, hermano. Dios no nos creó con esa mentalidad, hermano. Dios quiere que usted sea realmente libre y que usted diga, voy a levantarme y voy a salir de esta mentalidad. Voy a levantarme y voy a salir de Egipto definitivamente. Voy a creerle al Señor, voy a servirle al Señor, voy a comprometerme con el Señor, voy a involucrarme en las cosas de la iglesia, voy a recibir este mensaje en mi vida, voy a obedecer la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué tal si usted levanta sus manos, hace un compromiso con Dios en esta tarde? Señor, voy a salir de esto, ayúdame Señor, porque este versículo lo que dice es que usted puede fortalecerse en el poder del Señor. Se lo leo nuevamente, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted puede salir de ese lugar con sus fuerzas hinchadas, usted puede salir de este lugar poderoso, con una mentalidad diferente. Usted puede salir de ese lugar con ánimo en su corazón. Usted puede salir de ese lugar con una actitud diferente. Así que yo le invito, levante sus manos, dígale, Señor, fortaléceme, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor. Tú eres el que fortalece al que está cansado, Señor. Tú eres el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Y yo te pido en esta tarde, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Ayúdame, Señor, a creerte, Señor, si de pronto me cuesta creerte, Señor. Yo quiero confiar en tus promesas. Yo quiero aferrarme, Señor, a tu palabra. Ayúdame, Señor. Fortalece mi mente. Fortalece mi corazón, Señor. Fortalece mi fe, Señor. Yo quiero dejarme en tu presencia. Yo quiero confiar en ti, Señor Jesucristo. Soberano Dios, en esta tarde te doy gracias, Señor Jesucristo,
por esta oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú sigues siendo bueno con nosotros, porque tú nos sigues hablando, Señor, tú sigues llamando a nuestro corazón, Señor Jesucristo. Pero yo te pido en esta tarde, Señor, fortalécenos a cada uno de nosotros. Queremos seguir adelante, Señor. No queremos conformarnos, no queremos vivir en engaño, no queremos vivir en atadura, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a entender quiénes somos, Señor. ¿A qué nos has llamado? ¿Cuál es el propósito, Señor, de tu llamado? En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos.